Continuamos, señoras y señores, están saliendo encuestas, tenemos algunas encuestas importantes sobre, por ejemplo, la credibilidad de las elecciones, los cuestionamientos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Hay una encuesta de Datum muy fuerte que establece que el 65% considera que ha habido irregularidades de varios tipos, de menos a más graves, en el proceso electoral. Ipsos, la última encuesta, establece lo siguiente, que el 39% cree que hubo irregularidades, pero que en general fueron elecciones limpias. Y una cosa que es importante también es que los sentimientos que generan los resultados de la segunda vuelta, de acuerdo a Ipsos, son los siguientes. 46% muestra preocupación, 31% incertidumbre y 17% temor. La verdad es que sumamos estas tres cifras y esto es una cosa aterradora y vamos a ingresar a una película de terror, parece que estamos en una película de terror, pero en fin, esto y más vamos a conversarlo con un experto, Luis Benavente. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Chema, qué gusto saludarte. Muchas gracias por atendernos, Luis. Luis es director de Vox Populi, es un hombre con vastísima experiencia. ¿Cuál es tu conclusión, cuál es tu resumen, la actitud de los ciudadanos ante el proceso electoral, Lucho? Hay muchas cosas que ver en esta encuesta. Chema, tú hacías mención hace un momento a los sentimientos que genera el resultado de las elecciones en la segunda vuelta. Hay sentimientos de preocupación, incertidumbre, temor, tristeza, en fin, si yo sumo esos sentimientos negativos en una respuesta múltiple, evidentemente, da 115%. Y si sumo los sentimientos positivos, es alegría y esperanza, suma 21%. O sea, entonces la proporción es 11-2. 11-2. Sí, es una goleada, por decirlo de alguna manera. ¡Qué horror! Sí, ese es el ánimo que tenemos en el Perú, de preocupación, de incertidumbre, de temor. Es un ánimo nacional muy, muy negativo por una serie de circunstancias que hemos estado analizando todas estas semanas, en realidad producto, yo diría, de 41 años de hacer muy mal las cosas en el ámbito de la política. Respecto al proceso mismo, claro, hay un 26% que consideran que hubo fraude a favor de uno u otra, ¿no? Pero a la vez hay un 27% que considera que hubo irregularidades en mayor proporción a favor de uno u otra. Si sumo ambos porcentajes, me da 53%. Más de la mitad de peruanos creen que ha habido fraude o irregularidades. Pero acá la palabra irregularidades es gravísima, porque si la diferencia es de solo 2 décimas, una muy pequeña irregularidad puede estar marcando la diferencia y definiendo el curso de esta elección, y es por eso que en este momento estamos en un proceso donde Medio Perú cuestiona el proceso electoral bajo una perspectiva amplia, política amplia. No creo que sea solo un cuestionamiento de parte de Fuerza Popular. Hay muchas fuerzas y actores políticos, incluso tradicionalmente antifujimoristas, que también está cuestionando este proceso, y no es un tema solo de derechas, porque también hay sectores de centro que lo cuestionan y algunos sectores de izquierda más democrática, si se quiere. Efectivamente. Ahora, ¿qué peso tiene esto frente a la otra cosa que yo empiezo a notar esto? No sé si coincidirás. Y es que mucha gente dice, ya hay que acabar esto de una vez, ya salga Pato Gallareta, ya no hagan tanto problema, ya que proclamen nomás, sabemos a ver qué pasa. Y la gente como que se resigna. Hay un movimiento de opinión por este lado también. ¿Lo ves así o es una cosa minoritaria? No, sí, yo creo que todo proceso social de protesta tiende a debilitarse. Yo recuerdo hace unos años, tal vez unos 12, 14 años, venían los cocaleros a Lima, y teníamos el precedente de Evo Morales en Bolivia, entonces parecía que se venía el fin del mundo y que estábamos al borde del peor de los abismos. Chema, no sé si recuerdas, ¿no? Por supuesto. Y habían dos figuras femeninas ahí, la señora Malpartida y la otra señora cuyo apellido no recuerdo en ese momento, con un protagonismo muy fuerte, ¿no? Y bueno, vinieron a Lima, pasaron 3-4 semanas con su olla común, y el temor se disipó. Entonces, sí, en parte
creo que esos procesos tienden a debilitarse por agotamiento, por conveniencia, por cuestión estratégica, ¿no? Pero hay otro sector político que creo que va a dar una batalla bastante intensa, incluso en lo que muchos estamos llamando la tercera vuelta, o que es un problema que no tiene dos, sino tres mitades, ¿no? Entonces va a quedar un tema muy profundo para el Perú. Lo más probable, siendo realistas, es que el jurado de elecciones dé el triunfo y proclame a Castillo, ¿no? Pero claro, el otro sector a nivel político va a dar todavía una batalla y luego va a ser una oposición en el Congreso bastante fuerte, Chema. Exacto, y luego lo que va a pasar es que, claro, con esta cosa, con este sentimiento, la presidencia que asuma Castillo no las va a tener todas consigo, no solo porque no tenga mayoría propia en el Parlamento, sino que va a tener pues un aire a sospecha, a ilegitimidad, etcétera, que va a ser un poco con pies de barro, y esto lo va a debilitar, en fin. Es una conjetura nomás, ¿no? Todo puede cambiar frente a posibles denuncias que vengan antes de fin de año. Por ejemplo, de la banda esta, los dinámicos del centro, algún colaborador eficaz por ahí va a decir que la plata que se recaudaba era para la campaña. No tengo ninguna duda de que va a salir esto. Y vamos a entrar a otro laberinto interminable de oposiciones entre Congreso y Ejecutivo, pedidos de vacancia y cosas así. Esto me parece que es lo que se viene. No, o soy muy pesimista ya como viejo. Coincido totalmente contigo, Chema, es muy cierto esto, ¿no? Y también a eso habría que sumar cuestiones disfuncionales dentro de las izquierdas, ¿no? Porque a diferencia de la derecha es muy fácilmente se puede poner de acuerdo en base a unos cuantos puntos básicos, ¿no? En cambio, en la izquierda hay matices que son a veces irreconciliables, ¿no? A ver, la izquierda más radical, más dogmática, más estalinista por decirlo de una manera, considera que todo aquello que no va dentro de la línea correcta del marxismo-leninismo es revisionista, es el revisionismo, el famoso revisionismo. Es pequeño burgués, ¿no? Y va cargado de una moral muy fuerte y que no cede un milímetro, entonces no tiene capacidad de negociación, y eso en una democracia no funciona, ¿no? Entonces, esos son temas también que son una bomba de tiempo para Castillo, eventualmente si es proclamado presidente y asume el 28 de julio, ¿no? El panorama es complicado, esperemos también que haya una capacidad de hacer un acuerdo político, ¿no? Creo que ha sido una buena señal en el fin de semana escuchar a Castillo pedir que Velarde se mantenga en el PCR. El señor Velarde es una señal de estabilidad económica en un momento en que la economía se ha deprimido totalmente, con un aumento del riesgo país, con una disparada del tipo de cambio, con una caída de la bolsa de valores, y eso repercute en el empleo, en el trabajo, en el ingreso de los peruanos, en la pobreza y de muchos millones de peruanos, porque pensemos que las AFP tienen sus fondos a través de la bolsa de valores, tienen en dólares, y entonces todos los peruanos que tienen AFP están perdiendo en esta semana. Entonces la posibilidad de recuperación así sería más lenta, ¿no? De hecho, que el panorama es complejo para lo que viene. Pero esperemos también positivamente que haya una capacidad de diálogo y una capacidad de hacer acuerdos políticos sobre la mesa, ¿no? Que es muy distinto a esas repartijas, Chema, a las que hemos estado acostumbrados. Porque la democracia son acuerdos, pues son sesiones. Tienes que ceder, si no cedes, no haces nada. Ahora, lo que tú acabas de decir de Velarde, efectivamente es importantísimo. Ahora, lo que yo me pregunto ya maliciosamente, si yo soy Cerrón y escucho por radio la noticia de que, o estoy escuchando el mitin en directo de Castillo, que le pide a Velarde que se quede, realmente cómo me siento. ¿Quién le dijo? Si esto va pues a contrapelo de todo lo que es nuestro planteamiento económico, todo lo que es la necesidad de que el Estado intervenga en el mercado, en fin, todo lo que sabemos del plan por escrito. La propuesta marxista, leninista, marxista, ortodoxa, ¿no? Chema, si me permites, también me llama la atención en lo que se publica hoy, la subida del presidente, que pasa de 30 a 52% de aprobación. Es verdad. ¿No? Ahora, la interpretación que hace el medio de comunicación que publica esto es que es debido a las vacunas. Yo difiero de ese punto de vista. No creo que sea debido a las vacunas, porque la vacuna ha sido un proceso más gradual, inconcluso,
En cambio, la subida es muy abrupta, ¿no? Subir de 30 a 52 es subir más o menos 60, 70% de lo que tenías. Entonces, eso no es explicado por las vacunas. Yo creo que es muy claro, es parte de la división del Perú. Digamos que si la tendencia natural es Sagasti, con una pequeña subida, impulsado por las vacunas, es cierto, podría ser 30 puntos porcentuales, pues los otros 52 está dado por los simpatizantes, en mi interpretación, de Castillo, los votantes de Castillo, que ven con simpatía ahora al presidente, luego que durante este mes el presidente Sagasti ha sido expresamente favorable a Castillo, ha tomado muchas acciones, ha dado muchas declaraciones que claramente favorecen a Castillo, incluso ha roto la imparcialidad que le ordena absolutamente en temas electorales. De alguna manera, claro, según yo estoy de acuerdo, y parece, bueno, Castillo se ha convertido en el candidato oficialista en este momento. Esa es la verdad, porque no nos vamos a engañar por todo lo que se ha declarado. En este sentido, yo no sé cómo lo verás tú, pedirle al presidente Sagasti que él pida una auditoría a la OEA resulta un saludo a la bandera, pero ya descomunal. Es una batalla perdida desde un inicio, ¿no? Lo que pasa es que a nivel político tienen que darla para luego... Lógico, si yo estuviera en ese lugar, la doy igual sabiendo que voy a perder para luego decir que el presidente no quiso hacer la auditoría y por lo tanto es cómplice de un fraude. Hablando claro, ¿no? Son movimientos políticos porque cada quien está agotando sus recursos en esa batalla política tan fuerte que estamos enfrentando hoy en el país, Chema. Eso es verdad. El otro aspecto de la imagen pública de instituciones tiene que ver con la actitud del público frente al Jurado Nacional de Elecciones. Es bastante negativa, por una razón u otra razón. Acá, de Ipsos, tenemos que el 56% desaprueba el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones. Pero aquí, por supuesto, no hay solamente los votos de Keiko, ¿no? Están también votos de Castillo. ¿Por Exacto. qué? Sí. ¿Por qué? Porque la gente de Castillo piensa que el Jurado Nacional de Elecciones ha estado favoreciendo a Keiko, o porque ya simplemente, seas keikista o castillista, tienes que darte cuenta que lo que hace el jurado no está bien, pues. Hay un fuego cruzado. Antes de la segunda vuelta, desde Perú Libre, había cuestionamientos a la imparcialidad del proceso y había el mensaje de que se estaba cocinando un fraude también, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos estaban preparando el terreno para que en caso de perder, poder hacer acciones equivalentes a las que ahora está haciendo Keiko, de alguna manera, ¿no? Tachar, cuestionar el proceso por un fraude o un supuesto fraude, ¿no? Usualmente la acusación de fraude siempre se trabaja con antelación, nunca es después del día de las elecciones o de los resultados, ¿no? Porque en ese momento ya no hay la suficiente fuerza política para esta acusación. Entonces, claro, ahora, después del año 99, 2000, en que hubo una crisis institucional tan fuerte en el Perú, en que todo el sistema institucional estuvo manejado por el fujimorismo, con métodos muy reprobables, las instituciones como los organismos electorales estaban totalmente cuestionados y habían funcionarios que eran pues, muy adictos al gobierno. Después hubo una recuperación de la institucionalidad. Los organismos electorales han gozado de mucho prestigio en estos 20 años hasta este año. Entonces yo creo que ahí hay un punto de quiebre. Y no solamente el jurado de elecciones que tiene 56% de desaprobación, sino la OMPE, que tiene 49% de desaprobación. Este hecho en el Regatas, que es muy dudoso, o que en todo caso ha sido sobredimensionado y elevado a una potencia demasiado grande por el titular de la OMPE, o el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones lamentablemente sea presidido por un abogado que defendió terroristas. Y eso es algo que lo vas a cargar para toda la vida. No se puede decir que es un error de juventud, Chema, porque entonces yo un error de juventud y tengo hijos que no reconozco y después de 30 años digo que es un error de juventud. Sí, no, claro. Señor, eso es una responsabilidad que voy a cargar siempre, claro. ¿De acuerdo? ¿No? Y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, es como defender narcotraficantes, ¿no? Eso tiene una implicancia política y ética, moral, ¿no? Entonces... Y por otro lado está lo de fondo, a la OMPE, el tema de las actas, las firmas, ha habido mucha cosa y que las instituciones electorales
no muestren de confianza hoy es algo grave, ¿no? Hay la carta de Arce es tremenda. Sí. Yo no he escuchado una requisitoria tan fuerte contra el proceso electoral como la carta del doctor Arce. De nadie le he escuchado esta condena tan radical. Y tiene una implicancia política, Chema, que no se puede soslayar. No se puede decir, no, el señor Arce está vinculado a tal grupo delincuencial, desprestigiarlo, sentenciarlo y entonces invalidar su renuncia, ¿no? Tiene un contenido político bastante serio, bastante profundo, ¿no? Que es parte de los cuestionamientos al proceso electoral actual. Por eso, Chema, yo sigo pensando que lo mejor sería, si no es la auditoría internacional, que es una batalla perdida, como bien dices, en realidad algo que también es otra batalla perdida, pero hay que decirlo, una nueva segunda vuelta con garantía de transparencia absoluta. Eso sería lo salomónico, lo que tranquilizaría a todo el mundo, pero también es imposible, me parece, por cómo vienen las manos, ¿no? Porque ya, evidentemente, ya se ha pronunciado todo el mundo pues sobre esto y no le van a entrar balas al sistema de la justicia electoral. Ya está claro que no le entran balas. Hoy día, por ejemplo, Fuerza Popular ha hecho otra cosa ritual y es pedirle al Jurado Nacional de Elecciones que quede sin efecto el cese, por llamarlo con estos términos, del señor Arce. Pero eso también es un saludo a la bandera, porque eso evidentemente no va a proceder. Es como tú señalas, me parece simplemente recopilar antecedentes según lo que pueda venir mañana, según lo que pase mañana, que no sabemos todavía qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero no va a tener un resultado concreto. Y quien sugirió legalmente la realización de una nueva segunda vuelta, que fue Javier Villestein, pues también su recurso fue rechazado por el Poder Judicial, ¿no? De manera que no hay salida. Yo creo que la suerte está echada. Lo vengo diciendo hace tiempo, pero creo que ahora se confirma más, ¿no? Es lo más realista pensar en eso, adaptarnos a una nueva realidad, un conflicto político que va a continuar, un gobierno que van a ser muy debilitado por falta de legitimidad, pero esas batallas pues se dan porque en política las batallas hay que darlas hasta el último cartucho. De acuerdo, Chema. Entonces yo creo que cada quien asume su rol y también se está previendo lo que viene mañana en la política peruana. Y veremos cómo sigue evolucionando esta transformación, esta metamorfosis de Castillo, uno de cuyos capítulos es lo del señor Velarde en el Banco Central, pero no va a haber otras sorpresas, creo yo, en los próximos días. Bueno, vamos a ver si le creen a Castillo. ¿Y sabes cuál va a ser el indicador hoy día? Muy claro, y a media mañana lo vamos a tener, si no ya, es qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con la bolsa de valores. Claro. Creo que esas dos cosas nos van a decir si el país o quienes tienen influencia económica en la economía del país le creen o no a Castillo, ¿no? Ahora, él fue muy consciente cuando dijo esto, ¿no? Porque dijo es necesario dar estabilidad económica al país. Sí. Entonces era muy consciente de la implicancia de esa declaración. Aunque inmediatamente un vocero de él, no recuerdo si fue Ceballos o quién, dijo, bueno, si Velarde quiere renunciar, que renuncie, nadie... Sí, Ceballos. Sí. Es la otra ala, pues. La otra ala que vería con agrado que Velarde... Efectivamente. Claro. Y ahora es interesante también, Chema, cómo el fiel de la balanza va a ser la izquierda más democrática, más pegada al centro, ¿no? La que estaría de alguna manera representada por Pedro Franque en el ámbito económico, que busca una estabilidad fiscal, una estabilidad económica, en fin, ¿no? Y la derecha de alguna manera va a tener que tirar sus lazos y jalar para ese lado también, y ahí va a haber un punto de encuentro que no sería ninguna novedad, como la izquierda construyó con la derecha, con Kuczynski, para llevarlo a la presidencia en un momento dado, etcétera. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, ¿no? Pero claro, ahora se va a quedar solo el centro, nada más. Eso es lo que estamos a punto de ver, por lo menos una parte de la izquierda y una parte de la derecha, en fin. Muchas gracias, Lucho, muy amable. Bueno, Chema, gracias por la invitación. Buenos días. Lucho Benavente.